movimiento. Resulta, Inges, que bueno, todos habrán escuchado la frase bastante trillada de todo lo que quieran controlar forzosamente se tiene que medir. Bueno, pues en el caso del mantenimiento no es la excepción. Entonces nos vamos a topar con que, eh, bueno, por ejemplo, ustedes habrán visto que dependiendo del área donde estén trabajando, donde se estén desarrollando, hay una serie de indicadores de desempeño que se trata de medir o de evaluar la efectividad de los sistemas. Por ejemplo, si ustedes trabajan en un almacén, bueno, pues estarán midiendo los máximos, los mínimos, midiendo las veces que se gasta el inventario al año, midiendo los ceros, las veces que se solicitó material y no se tenía. O si están en un área de calidad, bueno, estarán viendo las quejas internas de cliente, las quejas externas, el porcentaje de scrap, los retrabajos, entre otras cosas, ¿no? Igual, cada una de las áreas de una empresa tiene una serie de indicadores que miden la efectividad de los sistemas. En el caso de mantenimiento es algo similar. Y esas mediciones pueden estar orientadas, por decir, al cliente, en el caso, por ejemplo, de la disponibilidad, o pueden estar orientados a la empresa en el gasto por mantenimiento, que este gasto puede estar, por ejemplo, orientado hacia un presupuesto o puede estar medido contra la facturación. O pueden tener indicadores que están totalmente generados de forma interna, es decir, para evaluar la efectividad del sistema y poderlo estar mejorando. Como pudiera ser, por ejemplo, la cantidad de paros, o sea, el número de paros, de máquinas, o puede ser las horas de paro, o pueden ser, por ejemplo, el MTTR, que este de aquí sería el tiempo medio en reparar, o puede ser, por decir, el MTBF, que este sería tiempo medio entre fallas. Y así puede haber, por ejemplo, de cumplimiento, que puede ser del mantenimiento preventivo, de las auditorías o ejecuciones de mantenimiento autónomo, entre otros. ¿De acuerdo? Ojo, hijes, algo importante que deben de considerar es que entre los indicadores y las máquinas no hay como tal una relación directa. Es decir, por ejemplo, muchos creen o cuando les preguntas, oye, ¿qué es un indicador de mantenimiento? Y te dicen, es una herramienta que me indica cuándo hay que dar un servicio de mantenimiento. Eso no es real. Y es, sin embargo, una idea, una perspectiva que mucha gente tiene y no es así. O sea, lo voy a plantear de esta manera. Entre lo que sería el indicador de mantenimiento
y lo que serían las máquinas, lo que son las máquinas y equipos productivos que pudiera tener la empresa, esto, hijes, no tienen relación directa. O sea, no es así directo. Esto estaría mal. Al final de cuentas, entre el indicador y las máquinas está el sistema de mantenimiento. Este sistema de mantenimiento, este es el que atiende las máquinas. O sea, este equipo, este sistema va a atender las máquinas y el indicador va a estar mostrando la efectividad del sistema. ¿De acuerdo? Entonces tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Obviamente, la ruta es esta. El sistema le da información a los indicadores y el sistema es el que atiende las máquinas. Pero el indicador no mide directamente el grado de la máquina, de qué situación se encuentre o la degradación o así. ¿Están de acuerdo? Vamos a poner el ejemplo de la disponibilidad. La disponibilidad, dije, se mide como la cantidad de horas programadas para producir le vamos a restar la cantidad de horas de paro por mantenimiento y lo vamos a dividir entre las horas programadas para producir. Y esto va por 100. Hijes, es importante que veamos que este indicador de disponibilidad es exclusivo de mantenimiento, o sea, se adjudica exclusivamente a mantenimiento, porque en realidad se puede medir la disponibilidad general de la máquina, pero aquí no incluiría solamente las horas de paro de mantenimiento, sino cualquier tiempo que genere paro de máquina, que puede ser 1000, o sea, no sé, un setup de máquina o falta inclusive de operadores o falta de materias primas o de que no se ha surtido el material en la línea, ajustes de máquina, entre otras cosas. O sea, pueden ser muchas causas. No necesariamente un paro el que le quite la disponibilidad a la máquina, pero en este indicador que les estoy mostrando, exclusivamente así es. ¿Está bien? Nos vamos a topar con que un indicador todos esos indicadores generalmente se llevan de forma gráfica. Donde estaríamos evaluando mes a mes o semana a semana o como lo quieran ver, como les convenga medirlo. Enero, febrero, marzo. Así sucesivamente, vamos a medirlo. La disponibilidad, dije, debe de tener una meta. Esa meta generalmente la meta la vamos a estimar en función de un promedio anualizado. Por ejemplo, si el año anterior tuvimos una disponibilidad del 80% y tenemos una directriz de mejora del 10%, entonces nuestra meta sería
del 88%. ¿Por qué el 88%? Porque la disponibilidad entre más alta es mejor. Entonces, por ejemplo, esta sería nuestra meta, un 88%. Les recuerdo aquí, en este caso, la disponibilidad entre más alta es mejor. ¿De acuerdo? A ver, Inges. Si vemos todos estos indicadores, algunos son mejor para arriba, otros para abajo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la disponibilidad decíamos que era mejor hacia arriba. El gasto, no quisiera ponerlo que sea mejor hacia abajo porque resulta que tan irresponsable es gastar de más como gastar de menos, pero tengo que ponerlo hacia abajo porque es la forma en la que se mide o se genera la meta. En el caso del número de paros es mejor hacia abajo, las horas de paro es mejor hacia abajo, el tiempo medio en reparar también, entre menos me tarda en reparar es mejor, el tiempo entre falla y falla es mejor hacia arriba, el cumplimiento de cualquier sistema siempre va a ser mejor hacia arriba. ¿De acuerdo? Sí, jefe. Ok, entonces, viendo por ejemplo este caso de la disponibilidad donde ya tenemos una meta, lo que habría que hacer sería irla evaluando. Estaríamos viendo, por ejemplo, enero, que se cumpla la meta. Aquí se cumple cuando sobrepasamos la meta. En el caso de los que hacia abajo es mejor es no llegar a esa meta. ¿De acuerdo? Habrá meses que se cumpla muy bien. Habrá meses que ligeramente toquemos la meta. Y entonces todo eso estará pues, verde, ¿no? Sin ningún problema. En teoría, si por alguna razón llegamos a incumplir la meta, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en este tipo de situaciones, aquí de forma sistemática tendríamos que realizar algún análisis, buscar cuál fue la causa de incumplir la meta y aplicar una solución o contramedida que evite que el siguiente mes o el siguiente mes o el siguiente año yo vaya a perder la meta por la misma causa. Esa es la forma en la que cierro un círculo de mejora, donde constantemente cada vez que algo sucede que me hace incumplir la meta, yo simple y sencillamente lo voy solucionando. Entonces, no quiere decir que no me vaya a salir de meta en un futuro, puede suceder. Sin embargo, estamos hablando de que no debiese ser por la misma razón, la misma causa. ¿Está bien? Sí. Ok. Miren, hijes, ¿por qué es importante los análisis de todos nuestros indicadores? Porque los indicadores de desempeño, al final de cuentas, están mostrando qué tan bien o qué tan efectivo es mi sistema, el sistema que yo controlo. Sin embargo, no siempre la causa se puede atribuir a mi propio sistema. Por dar un ejemplo, ahorita incumplimos por disponibilidad. Analizamos qué fue lo que contribuyó a que tuviéramos esta pérdida y resulta que es una máquina que tuvimos, no sé, un horno y tuvimos un paro porque falló el control de temperatura. Y entonces decimos, a ver, bueno, ese control yo debería haber, si hubiera tenido una refacción no hubiera sucedido esto. Entonces verifico en mi almacén, veo que no está declarada la refacción como una refacción crítica, es decir, no la tengo disponible.
Entonces, mi solución pues, es muy sencilla. Lleno el alta, pido las autorizaciones para agregarla al listado de refacciones críticas, se compra, se pone un máximo de 2, un mínimo de 1, por decir, y ya, siempre voy a tener un control ahí en el almacén y al menos por esa causa no debiese de volver a perder la meta. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, este análisis arroja que mi sistema se vio fortalecido, lo cual significa que sí era un problema o una falla de mi sistema que se atribuye a mi propio sistema. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de que sí estaba dada de alta la refacción en el almacén, sin embargo no había. Entonces aquí surge un montón de preguntas que hay que seguir buscando cuál es la causa. A lo mejor nos topamos con que pues hay, en el sistema marcaba que había inventario, físicamente no existía. Entonces la solución es, ¿sabes qué? Necesito que hagas inventarios más cortos de mis refacciones críticas. O sea, la solución va hacia el área de almacén. Necesito que estés verificando que lo que dice que hay existe en realidad. ¿Por qué razón no estaba? Pues no lo sé, pudo haber sido robo o se les perdió o a lo mejor la sacaron prestada, que eso sucede mucho. A veces para diagnóstico los técnicos piden prestar refacciones, ponen una nueva, resulta que la falla sigue, entonces eso no es y cosas así. Entonces, pues vamos a suponer que ahí la solución es inventarios cíclicos y todo. Pero puede darse el caso de que el sistema marca ceros. Entonces dices, el sistema falló porque no requisitó una pieza nueva, pero sí lo hizo, salió de forma automática una requisición a compra. Entonces dices, compra no puso una orden de compra, pues no, sí la puso. Entonces te pones a rascar y te das cuenta que el proveedor no te surtió porque había tal vez una factura pendiente de pago, no sé. Entonces está muy lejos de tu sistema el hecho de que no hayas tenido tú la refacción que necesitabas. A lo mejor esa bronca se atribuía a la gente de cuentas por pagar, imagínense. Entonces ahí la situación es que eh, es muy importante los análisis para poder determinar verdaderamente cuál es la causa del incumplimiento de la meta. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, voy a poner dos indicadores que están muy de la mano, estos dos, el MTTR y el MTBF. Ambos comparten el mismo denominador. Por ejemplo, déjenme lo pongo aquí. No la puedo mover. Lo siento, voy a tener que hacer otra línea. Pensé que le iba a poder mover.
Miren, por ejemplo, este que vamos a ver aquí, lo voy a poner así, tiempo medio en reparar. Y de este lado voy a poner el tiempo medio entre fallas. El tiempo medio en reparar se calcula de una forma muy sencilla. Es MTTR, es un bill promedio entre las horas de paro por mantenimiento entre el número de paros por mantenimiento. Mientras que el tiempo medio entre fallas, que es MTBF, se calcula como las horas programadas para producir menos las horas de paro por mantenimiento esto va dividido entre el número de paros por mantenimiento. Entonces, por ejemplo, si vemos el MTTR, este es mejor hacia abajo. Este es mejor hacia abajo. Mientras que el tiempo medio entre fallas es mejor hacia arriba. Es cuánto tiempo pasa de que sucede una falla a que aparece otra falla. Hacia abajo es mejor. Entonces, podemos tener mes a mes las mediciones. Y entonces, en particular, el MTTR, estaríamos buscando estar por abajo de la meta. Les recuerdo, ¿cómo vamos a lograr la meta? Bueno, vamos a sacar el promedio anual del año anterior del MTTR. Vamos a suponer que me tardaba 1 hora, o sea, 60 minutos. Le vamos a mejorar un porcentaje. Vamos a suponer que esa mejora es del 10%, entonces nuestra nueva meta sería 54 minutos. De acuerdo, en reparar. Y supongamos que el tiempo medio entre fallas será de 200 horas. Le vamos a subir un 10%, entonces aquí serían 220 horas máquina. ¿De acuerdo? Entonces estaríamos en este caso buscando estar por debajo de la meta. Habrá meses muy buenos, habrá meses que esté yo muy cerquita de incumplir la meta. ¿De acuerdo? O sea, todo esto aquí está bien, porque tiene que estar por debajo de la meta. Todo esto está bien. Pero habrá meses que voy a sobrepasar la meta, automáticamente esto ya implicaría tener un análisis. De nuevo, acuérdense, aquí sería buscar un análisis, buscar la causa, y poner alguna solución o contramedida.
En el caso del tiempo medio entre fallas, aquí estaríamos buscando siempre sobrepasar la meta porque hacia arriba es mejor. Habrá meses muy buenos. Y puede darse el caso de que hay un mes que no la cumpla. ¿De acuerdo? Este sería, por ejemplo, el caso donde no la cumplí. Todos los demás. ¿Por qué, ¿Por qué les puse estos dos indicadores de ejemplo? Miren, los indicadores al final de cuentas son herramientas de evaluación diseñadas y creadas y calculadas por ustedes. Es decir, las metas las están poniendo ustedes, estas, estos metas. Y como estos dos, por ejemplo, tienen el mismo denominador en el cálculo, sin embargo, uno para arriba es mejor y el otro para abajo es mejor. Entonces, es muy común que estos dos, cuando uno mejora mucho, el otro tiende a caer. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ustedes vayan a un área y se encuentren, por ejemplo, que el MTTR y el MTBF, los dos al mismo mes están muy bien, los dos están muy bien, muy probablemente esté muy mal calculada la meta o algo por el estilo, porque la meta tiene que ser obviamente alcanzable, tiene que poderse alcanzar, tiene que ser tangible, pues, pero también tiene que ser retadora para que tú trates de llevar tu sistema a, a que sea lo más eficiente posible. ¿De acuerdo? Les pongo el ejemplo. Imagínense una pequeña falla que sucede a cada rato, o sea, una o dos veces por turno, pero que te tardas bien poquito tiempo en reparar porque ya sabes qué es, etcétera. O sea, en pocas palabras, no la corriges de fondo, simple y sencillamente le estás dando mejoralitos. Estás poniendo un fusible, estás apretando algún componente que se gira o que se corre o algo. ¿De acuerdo? Eso te va a mejorar drásticamente el tiempo medio en reparar, porque te está promediando muy poquitas horas de paro con muchos paros. Entonces eso lo va a bajar. Eso significa que tú lo vas a ver tu indicador muy bien. Sin embargo, el tiempo medio entre fallas, como te va a agregar muchos paros, esa cantidad de paros que te va a agregar va a dividir el, la parte superior, o sea, el numerador, y va a hacer que se caiga el valor, pero hacia arriba es mejor. Entonces, no puede ser que los dos se encuentren muy bien ante una falla recurrente, por ejemplo. Sin embargo, de repente lo topas así. Entonces, hay que tener cierto cuidado con eso. En general, tengan cuidado con los indicadores que no son internos totalmente, como por ejemplo los gastos por facturación. Este de aquí no es tuyo totalmente. Tú puedes haber gastado un dineral en fabricar piezas y resulta que no se vendieron, pero tú ya lo gastaste y en tu costo por mantenimiento por tonelada sale altísimo. Y el mes que sigue te vas a ir bien bajito y no es real tampoco. O sea, no eres ni tan malo ni tan bueno. Nadie es tan, como dice, nadie es tan feo como su credencial del IFE ni tan guapo como su foto de Teams, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo. Y todos los que son atribuibles a otro departamento que interactúa contigo, pues también es un problema. ¿Alguna pregunta, ingeniero? Nada. Ninguna, profe. Dígame. Ninguna. No, que ninguna. Ah, muy bien. Déjenme les paso esto
Déjenme pongo, vamos a hablar ahora sobre las inspecciones del mantenimiento. Y esto lo voy a dejar ya por un ladito. Nada más, nunca olviden que el indicador al final de cuentas es una herramienta de control que busca medir la efectividad del sistema. ¿De acuerdo? No lo vean como algo que ve las máquinas, sino ve el sistema, el sistema. Acuérdense también, dije, que el sistema es lo primerito que deberíamos de buscar mantener como departamento, nuestro sistema, porque si no se vuelve, si no volvemos a hacer las cosas o no intentamos llevar las cosas de forma sistemática, nos volvemos muy artesanales. ¿Sí? Les explico esto eh, antes de ir por un café, a rellenar mi café. Miren esto, ustedes habrán visto alguna vez, imagino que hay una foto de eso. Esto es bonito, miren. Miren nada más esto. A ver, ingenieros, antes de ir a rellenar el café, vean este monito del santo que está aquí. Ya lo están viendo. Imagínense, ingenieros, que nosotros, ustedes y yo y todos el salón de clases trabajamos en la línea de producción de esos monitos. Y estamos un poquito, vamos a suponer que un ingeniero nuevo, que es alguno de ustedes de calidad, dice y nos pone una regañadita porque nos dice, oigan, ingenieros, es que parece más Aquaman que el santo, cabrón. Tiene aquí como membranas entre los dedos. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Porque realmente es, o sea, si hacemos un zoom, vemos que está de muy mala calidad esto. Entonces, nos piden soluciones. Y entonces, ¿qué pensarían, qué soluciones tenemos para arreglar esto? Una sería rebabear, la otra es reparar el molde, tal vez sea el ajuste al programa de inyección, o sea, el tiempo de empaquetado, la presión, etcétera, todo. ¿Cuál de todo esto, por ejemplo, estarán ustedes de acuerdo que estar pieza por pieza rebabeando no es opción? Porque ahí, más que ingenieros, pareceríamos artesanos. En cambio, si ustedes se van a las cuestiones sistemáticas, reparar el molde, el ajuste de parámetros de proceso, para que salga bien a la primera, esas serían las soluciones adecuadas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, imagínense que nosotros como departamento de mantenimiento, vamos a poner así, atendemos directamente equipos. O la otra opción que tenemos es atender el sistema y que el sistema atienda equipos. Pudiera parecer algo medio raro, pero nosotros lo correcto es que atendiéramos el sistema de mantenimiento. Es decir, procurar que no se haga el trabajo sin orden de trabajo, no salirnos de nuestros procedimientos,
tener disciplina operacional. Todo eso es lo que al final de cuentas nos va a ir mejorando en realidad el desempeño. Si nosotros simple y sencillamente nos hablan y vamos a ver máquinas sin órdenes, sin registros, sin saber qué herramientas saqué de o qué refacciones saqué de almacén, si es que en realidad tenía, o modificando un diagrama, haciendo un puente, todo eso nos lleva a destrucción. Tenemos que respetar nuestros sistemas y que el sistema de forma ordenada atienda al equipo. Si esto implica tiempos de paro mayores, porque voy a tener que parar la máquina a traer una refacción en lugar de hacer una mexicanada o un chanchullo o algo, háganlo. Al principio cuesta, es una rampa esto. ¿Sí me explico? Pero bueno, entre la operación de excelencia y estar haciendo, no sé, cuestiones artesanales, hay una gran diferencia al final de cuentas. Traten, siempre procuren, cuiden su sistema de mantenimiento, cuídenlo por encima de cualquier cosa, porque al final, al cabo de 1 año, 2 años, esto es lo que le va a dar confiabilidad a tu operación. ¿De acuerdo? Pero en fin, déjeme relleno el café, no me tardo nada, hijas. Vamos a hablar un poquito sobre las inspecciones en mantenimiento. Resulta, déjeme copio. Esto de aquí. Ingeniero, resulta que mucho de lo que son las tareas de mantenimiento están centradas en la inspección. Entonces, es por ello que es muy importante el que podamos entender esta parte. Porque si ustedes se fijan en sistemas o en todas las estrategias de mantenimiento, desde mantenimiento autónomo, preventivo, predictivo, proactivo, inclusive en los correctivos, la inspección en busca ya sea de irregularidades o de desviaciones y todo eso es fundamental. ¿De acuerdo? Ustedes analicen, por ejemplo, si llevan un carro a una agencia, les van a dar un montón de tareas a realizarle a la unidad y de todas esas tareas, muy probablemente el 80% o 90% de ellas sean inspecciones, verificación de que las cosas funcionen como deben de estar funcionando. Y unas cuantas sean reemplazo, ¿no? Reemplazo de aceite, filtro, etc. Pero la gran cantidad de tareas son inspecciones y verificaciones. Entonces, partiendo de ahí, Inges, las inspecciones pudieran ser preestablecidas en un listado de actividades donde tiene que decir qué cosas se tienen que inspeccionar, cómo se tienen que inspeccionar, el criterio de inspección, la frecuencia de inspección, o sea, todo, lo más cuantitativo posible. Entendemos que hay cosas que no se pueden, o sea, que tienen que ser a criterio. Por ejemplo, si tenemos una presión de operación de una máquina y esa presión nos habla de un rango, por decir 60 PSI, más o menos 5, pues entendemos, ese está muy fácil, se verifica eso. Sin embargo, hay otros que no son cuantitativos. Las tareas de inspección, si no son cualitativas. Como por ejemplo, no sé, la limpieza. A algunos de ustedes les pudiera parecer limpia la máquina y algunos decir, ¿saben qué? Pues para mi criterio le falta. Entonces, esas son las más complicadas, ¿de acuerdo? Esas son las más complicadas de todas. Voy a poner aquí
esto de aquí para que no se me olvide tocar este tema. No, no lo apunte ni lo considere ni nada. Mire, esta parte está relativamente sencilla. ¿Cuál es la parte compleja en realidad? La parte compleja vendría a ser esta. La base, cuando se tiene que partir de una inspección en función del expertise del personal técnico. Esta es la parte complicada. ¿Por qué razón, Inges? Porque esta es la parte donde se aporta ¿cómo le podemos decir? El expertise del personal al sistema. Yo creo que es de todo sabido que el personal de mantenimiento o cualquiera en cualquier trabajo trabaja en gran medida con lo que es como pelado. Esto es bien importante, porque por muy bueno que sea tu listado dentro de la instrucción de trabajo, por muy alta calidad que tenga, si el pelado es mal hecho, pues va a ser un mal trabajo. Esa es la realidad. Comprobadísimo, al menos por mí. En cambio, cuando la persona es muy buena, muy responsable, muy cuidadosa a la hora de hacer sus servicios de mantenimiento, aunque la instrucción de trabajo sea raboncita, le falte información, no especifique bien el cómo, solamente diga el qué, que diga, no sé, por ejemplo, verificar motor, pero no dice el cómo. Entonces, aunque sea así muy rabona, si el técnico es muy profesional, va a hacer muy bien su trabajo. Entonces, lo ideal siempre será tener las instrucciones de trabajo lo más detalladas posible y de la mejor calidad posible. Sin embargo, nunca olviden que esta parte de aquí es fundamental. ¿De acuerdo? Y luego hablemos un poquito ahora del saber. Esta parte de aquí, donde el técnico debe de inspeccionar en función de su expertise. La realidad es que ninguna persona va a ver con sus ojos lo que no esté en su mente. ¿De acuerdo? Eso no va a pasar. Es como si, por ejemplo, muy probablemente algunos de ustedes en este momento, al igual que yo, tengan un recipiente Dewar frente a ustedes. ¿Quién lo tiene? A ver, los escucho. ¿Alguien de aquí tiene un recipiente Dewar ahorita justo frente a ustedes o no? Nadie. A ver, vamos a hacer una... Vamos a ver esto, todos. Voy a poner... Un vaso Dewar es un recipiente diseñado para proporcionar aislamiento térmico, disminuir las pérdidas de calor por conducción, convección o radiación. Se utiliza para almacenar líquidos fríos o calientes. El vaso Dewar es llamado así por su inventor, el físico escocés James Dewar. ¿Qué significa esto? Les estoy preguntando que quién de ustedes tiene un termo, un Yeti o una taza térmica tomando café ahorita a estas horas. Yo tengo uno aquí. A lo mejor alguno de ustedes lo tiene. Y sin embargo, ¿por qué no reaccionaron y dijeron, no, no tengo o no, sí tengo? Hay dos teorías. Una es, bueno, tres. Una es por apatía, otra es por no tenía ni idea que era un recipiente Dewar, o la otra es no jala el micro. Hay muchas teorías. Pero lo interesante es que al final de cuentas, tú nunca vas a ver, nunca vas a ver, por ejemplo, si teníamos aquí
el vasito Yeti nunca lo vas a ver si en tu cerebro no tienes esta información de que a eso nos referimos. Entonces, si tú no tienes idea cómo funciona un sistema, difícilmente vas a saber si está dentro de un rango o no está en un rango. Por ejemplo, un motor el cual esté consumiendo n cantidad de amperaje, vamos a suponer que está consumiendo 9 amperes, y la pregunta ¿es mucho, es poco? Muy probablemente alguien tenga un poquito de cordura y me diga, pues es que depende de la potencia del motor. Tiene razón. Pero al final de cuentas, cuando vemos cosas que no conocemos, es muy fácil, bastante fácil, pasarlas por alto. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de aquí es bien complicada, pero es fundamental. Esto obviamente se incrementa con la capacitación, el entrenamiento. Estos dos son los que van a alimentar el saber de tu personal. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Resulta que de repente nos vamos a topar con gente que dice que tiene mucho tiempo haciendo o de experiencia en algún tipo de tarea o área profesional. Tengan mucho cuidado. La verdad es que la experiencia es difícil de medir. Esto que viene aquí va en base al conocimiento de la experiencia, que es una forma de hacer inspección. Es bien difícil de medir. De repente nos topamos un técnico o contratamos un técnico que dice que tiene 10 años de experiencia, luego lo ves cambiar, no sé, un componente de una máquina, un rodamiento, una banda, lo que sea, y dices, ah, canijo, este güey como que tiene un año de experiencia y lo repitió 9 veces. O sea, es bien complicado. ¿Se puede medir la antigüedad laboral? Sí, pero la antigüedad laboral, recuérdenlo eso siempre, la antigüedad laboral es totalmente diferente a la experiencia. Totalmente diferente. ¿De acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Miren. Entonces, vamos a ver, bueno, les había puesto esta imagen. Cuando uno alimenta en los sistemas, cuando uno le pone al sistema, lo llenas de información que no sea valiosa, vas a obtener, realmente vas a obtener basura. O sea, si tú le metes a tu sistema inspecciones de baja calidad, tu diagnóstico será de muy baja calidad. Por consiguiente, tus reparaciones pueden ser que sean distintas o no estén acorde a lo que se requiera para llevar la máquina a una operación. Esto de forma sistemática también jala para todo. O sea, si nosotros metemos basura en nuestra mente, nuestros criterios y opiniones serán basura. Tal cual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestras inspecciones tengan valor? Miren, antes de ver esta parte, en el caso particular, en todas jala lo mismo, pero en el caso particular del mantenimiento predictivo y del mantenimiento proactivo, hay cosas que tenemos que cuidar mucho, que serían la calidad en la que vamos a hacer el muestreo de vibraciones. ¿Cómo vamos a obtener esa información? Miren, si por ejemplo le pongo
Vamos a ver un salón de clase. A ver. Esto tiene derechos. A ver, hijos. Yo aquí tengo un salón de clase. Y imaginen que necesito, o que yo les pido, que me hagan el favor de monitorear la temperatura del salón de clases durante el mes de septiembre que se avecina. Entonces, les doy un Bill termómetro, es toda su herramienta. Un termómetro. Entonces, ¿qué consideraciones? Vamos a poner aquí un termómetro como este. Esto es lo único que les di como herramienta de trabajo. ¿Qué consideraciones tomarían, Iques, para que tuviese relativamente valor la información que ustedes me van a ofrecer? ¿Cómo medirían esa temperatura en el salón? ¿Dónde? ¿Cada cuándo? ¿Cómo? Etcétera. ¿Alguien tiene alguna idea que nos pueda compartir? Ok. Otra vez la pregunta, Inge. A ver, ahí va. Nosotros tenemos un termómetro, este. Y yo les solicito que me hagan el favor de medir la temperatura en un salón de clases durante un mes. Quiero saber cómo se comporta la temperatura en el salón de clases durante un mes. ¿Qué consideraciones tomarían ustedes para realizar las mediciones? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Estarán ustedes de acuerdo que no sería lo mismo medir la temperatura, por decir, aquí, abajito del reloj, un día, al otro día en la puerta, si es que hubiera una puerta acá, otro día en el banco de aquí en medio, otro día donde está el profesor, otro día aquí en el piso, en este rincón? O sea, no es lo mismo estar tomando en diferentes posiciones. Muy probablemente ustedes me dirían, dije, hay que cuidar el repetir el punto de inspección. Porque si no, ¿cómo comparo un día contra otro, por decir? ¿Cómo voy a comparar la temperatura si ni siquiera lo localicé donde mismo? ¿De acuerdo? ¿Qué otras consideraciones tomarían? Medirlo a la misma hora puede ser, porque pues más tarde ya es más caliente o así. Es correcto. Sería, en general, repetir las condiciones de carga. En este caso, de carga térmica, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que menciona el INGE, procurar que repita siempre el horario, no es lo mismo las 5 de la mañana que las 3 de la tarde. Y como parte de la carga térmica puede ser que no es lo mismo con el aire acondicionado prendido o apagado,
o con gente o sin gente, o el salón con 2 alumnos o con 40 alumnos. O sea, y esas condiciones de carga térmica también hay que procurar que no cambien para poder comparar las lecturas de un día a otro. ¿Qué otra consideración tomarían? Otra no podría ser el tamaño del lugar. El tamaño del lugar, sí, bueno, ese sería un poquito como la carga térmica, porque depende del tamaño, se vería afectado si tiene gente o no gente, clima o no clima. ¿Dónde lo pondrían el sensor? El termómetro. En el centro del salón. ¿Por qué, Inge? Yo también haría lo mismo, pero ¿en base a qué tomas esa decisión? Pues ese punto medio es donde ni muy a la orilla de una ventana, ni muy cerca de algo que pueda entrar o salir aire y que te afecte. Sería como el punto, yo diría que sería como el punto más estable de toma de medición. Ok. Colocar sensor en este caso fue el centro del salón. A ver, algo que a veces vale la pena siempre preguntarse cuando tenemos dudas de algo es ¿cuál es el objetivo del estudio? El objetivo es que mis clientes, que son mis alumnos, tengan un confort a la hora de estar estudiando y que no se distraigan. Entonces ese confort si yo quiero saber eso, no lo voy a poner en mi lugar, porque yo no soy el interesado en el que se encuentre cómodamente o confortablemente dando clases, sino que no se distraigan con una gota de sudor en su nariz mis alumnos. Entonces, lo que menciona el Inge, colocar el sensor en el centro del salón, ahí también es un lugar, una localización, un lugar representativo. De lo que estoy analizando, de lo que estoy estudiando. ¿Están de acuerdo? Bueno, vean esta parte de aquí. En el caso que mencionamos de la inspección, para el mantenimiento predictivo y proactivo, ¿cómo vamos a lograr que la inspección tenga valor? Ups, perdón. Dije una pregunta. Dime, Inge. Ahí en ese caso no afectaría quién toma la medición. Sí, claro, pues es que el que toma medición toma decisiones, ¿eh? Toma decisiones. Por ejemplo, en el caso de vamos a orientarlo al caso particular de medir vibraciones. Si se fijan, ¿cómo puedo hacer que al medir vibraciones tenga valor esa información? Son 3 puntos que son prácticamente los mismos que ustedes deciden acá. Repetir el punto de monitoreo, este de aquí, repetir el punto de monitoreo, es repetir el punto de inspección. O sea, en pocas palabras, si yo tengo un motorcito al cual le voy a medir vibraciones, vamos a suponer que es un motorcito con una polea, no se vale que un día yo le tome la posición vertical aquí y otro día acá y otro día acá y otro día acá. No es así. Tengo que elegir un punto y ese punto es mi punto en el que voy a comparar lecturas de una fecha contra otra. Esta decisión la toma totalmente o la coloca totalmente el que mide. Sin embargo, hay formas de minimizar el margen de error de la persona que realiza la medición. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vemos repetir las condiciones de carga,
que es lo que mencionaba el Inge, que siempre fuera a la misma hora, por ejemplo. Bueno, aquí sería que siempre estuviese la máquina a la misma velocidad, por decir, si es que tuviese velocidad variable, o si es, por decir, un compresor que tiene carga y descarga, bueno, siempre en carga o siempre en descarga, pero siempre bajo la misma condición. Y elegir un punto de monitoreo representativo en el caso de colocar el sensor dentro del centro del salón. Ese es el lugar representativo. Por ejemplo, en el motor, ¿por qué se pone donde lo pusieron en el laboratorio, por ejemplo? Aquí adentro está una flecha, aquí hay un ventilador, aquí hay una tapa, aquí está un rodamiento, aquí está otro rodamiento, aquí está el rotor, está un estator. Resulta que, por ejemplo, si ponemos un rodamiento a bolas, por ejemplo estos rodamientos, que son los que tendría el motor aquí en esta zona, este de aquí sería este de aquí. Estos rodamientos, en sus primeras etapas de falla, la forma en la que manifiestan los defectos es con altas frecuencias. ¿De acuerdo? Aunque a nosotros la norma, por ejemplo, la 108.16 de ISO, nos pide colocar los sensores en los soportes, en los apoyos, ya sea el lado carga del motor o el lado libre del motor, pero nos piden los extremos, ¿de acuerdo? Es aunque nos lo pide la norma en realidad, ¿por qué es un lugar representativo del monitoreo de esos dos puntos? Resulta que, como les comento, el rodamiento presenta sus primeras etapas de falla con frecuencias muy altas. ¿Y qué sucede con las frecuencias altas? Todos ustedes habrán estado alguna vez, no sé, en alguna fiesta donde estén cerquita de una bocina y aquí estás tú frente a la bocina y quieres tomar una llamada. Entonces lo que haces es te alejas lo más posible del emisor y te darás cuenta que del sonido que salía originalmente a cuando te alejas llegan menos frecuencias que cuando estás cerquita. Cuando tú estás cerquita estás escuchando todo y cuando te alejas te llegan tal vez las bajas frecuencias, pero todas las altas y medias frecuencias se pierden con la distancia. ¿Sí lo habrán visto eso o notado eso, supongo? Sí. Sí. Bueno, entonces lo mismo sucede con tu sensor. Si el sensor tú lo alejas del emisor de alta frecuencia, que en este caso es el rodamiento, corres el riesgo de que el sensor no capte vibraciones de alta frecuencia que nos están mostrando el daño en el rodamiento. O sea, podemos perder información y emitir un diagnóstico no correcto, no adecuado, porque no vimos el defecto. Entonces, el hacer de forma correcta todo esto, el repetir el punto de las condiciones de carga, elegir el punto representativo y todo, hace que las inspecciones tengan el suficiente valor como para que nuestros juicios sean bastante buenos. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de dar basura, de emitir juicios basura. Miren, existen unas bases, les voy a mostrar. Bases de sensor de vibración. Algunos sensores, como por ejemplo, miren, aquí hay diferentes montajes. Aquí está un montaje sobre un motor.
pero hay unas basecitas. Miren, estos sensores tienen rosca en la punta, estos que están aquí. Pero hay unas bases, mira, este sensor se le pone este tornillito que está aquí. Esta es una base. A ver si lo abre. Estas bases de fijación, estas basecitas como la que ven aquí, lo voy a guardar, son bases que se colocan en los motores con un cemento estructural. Y esta basecita, tú la pones donde quieras que se mide. Por ejemplo, tú te la traes esta con el cemento estructural y la pones donde quieras que se vaya a medir, aquí. ¿Qué logras con eso? Que se repita el punto de monitoreo y que el punto tú lo elegiste como un lugar representativo. Entonces lo único que le dejas al inspector, como mencionaba ahorita el Inge, que dice, oye Inge, ¿tiene mucho que ver la persona que mide? Claro que sí, pero con una base, por ejemplo, como esta, si tú garantizas que siempre se repita, le quitas ese factor humano y le quitas el factor humano a que no elija el lugar representativo y lo único que le vas a dejar son las condiciones de carga. Pero gran mayoría de las máquinas no tienen el problema de que cambie su carga. Muchas sí, pero por ejemplo una turbina, no, cosas así. Entonces es muy probable que te esté llegando información bien tomada si tomas las medidas pertinentes para quitar ese factor humano y tú tengas información valiosa como para emitir diagnósticos. ¿De acuerdo? Sí, que entendido. Déjenme les paso esto.